Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie en el libro de Colosenses, la epístola de los Colosenses. Hemos visto, haciendo una pequeña contextualización, que Pablo desde la cárcel le escribe a los colosenses, a la iglesia en la ciudad de Colosas, y que él escribe dando gracias a Dios por lo que él ha hecho en ellos. Realmente la iglesia en general, la iglesia de Colosas, era una iglesia bendecida y fiel en términos generales. Ellos tenían una fe genuina, dice Pablo, eso era lo que agradecía, que tenían una fe genuina, que tenían amor por todos los santos, que tenían una esperanza verdadera y eterna. Así que los hermanos de Colosas tenían un buen enfoque de la vida, no en esta existencia terrenal, sino más bien en la existencia eterna. Eran personas fructíferas y tenían ministros fieles que les enseñaban correctamente la palabra. Y en eso él podía reconocer, dando gracias a Dios, que ellos habían sido muy bendecidos. En las enseñanzas anteriores vimos como Pablo en el capítulo 1 pedía y oraba porque ellos crecieran en el conocimiento de la voluntad de Dios, entendiéndola y aplicándola con sabiduría a sus vidas. Y les decía a ustedes, amados hermanos, que esta es una cosa por la cual nosotros debemos pedir. Estas son las cosas por las cuales nosotros debemos pedir. Que cosas como el hecho de que hay tantas necesidades en nuestra vida, pues es entendible que podemos pedírselas al Señor, pero que esta es la gran petición, dentro de muchos otros ejemplos de oración y modelos de oración que hay en la Biblia. Esta es una de las cosas que nosotros deberíamos pedir como hijos de Dios, y es crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y decíamos en esencia que esa voluntad se halla en la palabra de Dios, en el estudio sincero, responsable de las Escrituras, en la revelación que trae el Espíritu Santo de esa palabra a nuestros corazones, en la vivencia, en el entendimiento correcto y en la vivencia correcta, que es aplicar con sabiduría lo que conocemos de la palabra a cada circunstancia de nuestra vida, para que no sea simplemente letra, sino sea poder de Dios en nuestro corazón. Que lo que aprendemos sea realmente ejecutado en nuestras vidas con sabiduría. Y la semana anterior estuvimos enseñando acerca de las mejores respuestas que puede obtener uno a su oración. Y en este caso, lo que Pablo pedía, o cuando Pablo pedía conocimiento en la voluntad de Dios, era para que ellos tuvieran un andar digno en el Señor, una vida fructífera, más crecimiento espiritual, tuvieran fortaleza y paciencia. Eso es lo que hemos visto. Así que ahí tenemos un gran ejemplo de un hombre que está agradeciendo por una iglesia bendecida, pero que no se conforma con el hecho de que ellos sean bendecidos, sino que quiere aún más bendición para sus vidas. Quiere que ellos vivan, y yo les decía dentro de la enseñanza que Dios no es escaso, que las riquezas de la gracia de Dios pueden permitirnos vivir una abundancia espiritual maravillosa, y que nosotros no deberíamos conformarnos simplemente con tener algunas bendiciones de Dios maravillosas dadas por gracia, sino que aún Dios nos puede dar más de esa gracia en nuestras vidas, y es algo por lo cual debemos orar. Eso dentro de lo que vimos las semanas anteriores, para que tengan una idea clara de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy vamos a ver la última parte de esa oración que hace Pablo. Y es muy importante porque toca el tema de la gratitud. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 12 al 14, hermanos. Pongan mucha atención y estemos atentos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por favor, léanlo todos ustedes, ya que es corto. Léanlo ahora. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar de las inmensas razones para vivir agradecidos con Dios. Las inmensas razones que tenemos para vivir agradecidos con Dios. El texto es Colosenses 1:12 al 14,
Y yo le hago una pregunta en la cual quiero que medite. Sé que nadie me la va a responder en voz alta, ni espero que sea así. Pero le pregunto a su corazón hoy, en este momento. ¿Alguna vez, hermano, usted se ha molestado o se ha entristecido con Dios por no concederle algo que usted fuertemente deseaba? ¿Alguna vez usted se ha molestado o entristecido con Dios por no concederle algo que usted fuertemente desea? Mire, yo le estoy seguro de algo. Todos aquí hemos tenido respuestas a nuestras oraciones. Estoy seguro de eso. Pero también estoy seguro de algo. Y es que no todas las oraciones han sido respondidas como nosotros esperábamos que fueran respondidas, ¿no es cierto? Habían cosas que eran grandes anhelos en nuestro corazón o cosas que veíamos como grandes necesidades en nuestra vida y no obtuvimos, por lo menos en su momento, la respuesta que esperábamos. Yo no vengo a decirles cómo obtener respuestas de Dios. Yo vengo a decirles hoy que Pablo nos enseña que hay razones profundas por las cuales agradecerle a Dios, sin importar que muchas de esas cosas que usted anheló, que su corazón anheló, no hayan tenido respuesta. Que hay muchas más razones para vivir agradecidos con Dios por lo que Él ya nos ha dado en Cristo, que de quejarnos a Dios o para quejarnos de Dios por las cosas que nos parece que no hemos recibido de parte de Él. Y la primera advertencia a esa respuesta que usted tuvo en su corazón acerca de si usted se ha quejado o se ha entristecido por algo que no ha recibido, es decirles, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque el corazón del ser humano por naturaleza es desagradecido. La condición pecaminosa nuestra o de los incrédulos especialmente hace que las personas crean que merecen muchas cosas buenas de acuerdo a su parecer. Y también les hace creer que Dios y que la vida están en deuda con ellos. Porque han hecho, porque han dejado de hacer, porque han dado o porque no han dado, porque son o porque no son. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia enseña que todo lo hemos recibido de gracia. Hermanos, la ingratitud se ve en todos los niveles. Los hijos con sus padres. Como pastor, atendiendo tantas consejerías durante tantos años, he visto casos crónicos de esos, difíciles, complicados, donde uno se queda boquiabierto en la capacidad que tienen muchos hijos de ser completamente desagradecidos con sus padres. La manera en que los tratan, el olvido que tienen de ellos en la vejez, ¿sí? El maltrato de una u otra manera que tienen hacia sus padres o simplemente la indiferencia que tienen con ellos. Demuestra lo bajo que es el corazón del ser humano. Hijos se olvidan de sus padres y son desagradecidos con ellos, a pesar de que sus papás fueron buenos padres en la medida en que podían serlo, ¿no? Las esposos o las esposas son desagradecidos con sus esposas, ¿no? Entonces le entrega su juventud a una persona, está ahí siempre con él, llega un momento en que empiezan a tener una actitud mala hacia su esposo o su esposa, e incluso los dejan, dicen que se acabó el amor, abandonan a esas personas. Esa es la ingratitud del ser humano. Los empleados con los empleadores, ¿no? Siempre he dicho, si usted está en un trabajo es porque usted quiso estar allí, ¿no es cierto? Aquí no hay, hasta donde se sabe no hay esclavitud, ¿no? Pero usted no está obligado a trabajar en un lugar, pero cuando lo recibe mucha gente termina, y yo diría que la mayoría de empleados terminan siendo desagradecidos con sus empleadores, ¿no? Hablando mal de ellos, maldiciéndolos. De cierta manera, la gente reconoce de alguna forma, como lo acabo de decir, las bondades de Dios, pero viven como si Él no existiera. Porque todo el mundo reconoce de alguna forma, de acuerdo a la idea propia que tienen de Dios, darle gracias, ¿no? Gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello. Pero el hecho de que ellos reconozcan de alguna manera que Dios ha sido bondadoso con ellos, no significa que ellos vivan para Él, porque viven como si Dios no existiera. Hermanos, esta es la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre los creyentes verdaderos y los incrédulos. Los incrédulos son desagradecidos. Son desagradecidos con Dios ante todo y también son desagradecidos con las personas. Los creyentes tienen una actitud diferente y son personas completamente agradecidas. Mire, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, describiendo a los incrédulos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice la palabra.
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí está hablando de la revelación natural. Dice, todo ser humano, sin importar si alguna vez tuvo una Biblia en su mano, sabe que hay un Dios porque la creación habla de la existencia y de la grandeza de ese Dios. Aquí está Pablo hablando de eso. Y dice, el gran problema de ellos es que sabiendo en su corazón, aunque incluso lo nieguen con su boca, sabiendo en su corazón que hay un Dios, dice que no lo reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias a Él. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El incrédulo es desagradecido. Pero hermanos, el cristiano verdadero es una persona agradecida. Ahora, su gratitud no es solo reconocimiento ocasional de lo que Dios hace en su vida. Yo no estoy diciendo que usted todo el día esté diciendo gracias a Dios, o de vez en cuando se acuerde cuando le va bien, decirle gracias a Dios. No, esa no es la gratitud de la que está hablando la palabra de Dios. Yo noto que la gratitud en la Biblia y en el corazón de un cristiano es mucho más que decir algo. Es una actitud frente a la vida y sobre todo es una actitud frente a Dios. La persona o el cristiano que es agradecido no solamente reconoce ocasionalmente lo que Dios ha hecho en su vida, sino que es una actitud constante que afecta toda su existencia. La gratitud cristiana es un profundo deseo de vivir agradando a quien le debemos todo. Note esto, y anótelo en su corazón y ojalá en su agenda, no sé. La gratitud cristiana es un profundo deseo de vivir agradando a quien le debemos todo. Hermano, si usted está agradecido con Dios, es imposible que usted no sienta la necesidad profunda, no solo de expresar alabanza con sus labios, sino vivir realmente agradecido en todos sus actos con aquel a quien le debe usted todo, que es ¿quién? Dios, Jesucristo su Hijo, nuestro Salvador. Hermanos, esa actitud en el verdadero cristiano nunca deja de ser. Hay personas que vienen durante una temporada a la iglesia o a cualquier iglesia y cantan lindo y levantan las manos y blanquean los ojos y ven diciendo y están muy emocionados y agradecen por todo, y cuando menos piensas tú ya no los ves siendo personas amargadas o agradecidas más bien con el mundo o disfrutando de los placeres de esta vida, desconociendo todo lo que Dios le da, incluso la vida que les da para que incluso pequen, porque Dios no quiere que pequen, pero la vida se las da a Dios y ellos lo que hacen es pecar. No, eso no es gratitud. Gratitud no es algo superficial, la gratitud está en el corazón del cristiano, verdaderamente. La gratitud es el componente esencial de la adoración y hemos sido llamados a ser adoradores. Adorar o ser un adorador o adorar a Dios es vivir sometido afectuosamente a Dios. La adoración es mucho más que expresiones de cantos lentos o medio románticos, y algunas personas piensan todavía que eso es la adoración. Sí, la adoración se canta, por supuesto, pero la adoración ante todo se vive. El adorador es una persona que vive sumisa, sometida, en expectante amor y afecto hacia Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida, y primero tiene que reconocer que es Dios quien le ha dado todo. El incrédulo no hace eso. El incrédulo cree que es Él quien lo ha hecho. El incrédulo cree que si Dios se lo dio es porque Él lo merecía. El incrédulo cree que si algo no recibe de lo que quiere y anhela su necio corazón, Dios está en deuda con Él. Y eso realmente muestra lo perdidos y lo extraviados que están. Hermanos, el cristiano reconoce que su motivo de gratitud es grande, ya que Dios no está obligado a darnos nada y todo lo ha dado de gracia. ¿Usted comprende eso? ¿Sí o no? Bueno, 3 lo comprenden. ¿Usted entiende que Dios no le debe nada? ¿Usted comprende que todo lo que recibimos ha sido dado de gracia, o sea, de gratis, sin merecerlo? De hecho, ni siquiera es decir que no lo merezcamos, es que merecíamos, era todo lo contrario a lo que hemos recibido en cuanto a sus bondades. Hermanos, ¿cómo no vivir agradecidos si entendemos que estamos aquí hoy sentados porque Dios tuvo y puso su bendita mano sobre nosotros, su favor inmerecido sobre nuestras vidas, y nos dio la motivación y un corazón para venir a adorarle y escuchar su palabra? ¿Cómo no adorarle y agradecerle cuando Él nos ha dado la vida y el entendimiento en el Espíritu para comprender lo que los demás no pueden ver aunque lo tengan frente a los ojos? Y es el conocimiento verdadero acerca de Él.
La verdadera enseñanza de las Escrituras. ¿Cómo no vivir agradecido con Dios por cada detalle que hay en su vida? Cosas maravillosas que Él ha hecho en su vida en particular. Oportunidades que otros no han tenido y Él le concedió a usted exclusivamente. Salud que muchas personas no tienen. Una familia. O el estar solo incluso también, como una gracia de parte de Dios. Hermanos, yo le pregunto hoy a usted, ¿qué tan agradecido es usted con el Señor? ¿Qué tan agradecido es usted con el Señor? Y no digo, ay, gracias Dios, y vivo como quiera. Sino verdaderamente es una actitud de su corazón que le impide actuar de una manera desagradecida, haciendo lo que a usted le plazca. Hermano, otra pregunta, ¿qué tan agradecido es usted con las personas? Porque eso también demuestra lo que hay en nuestro corazón. Saquémonos de ese cuento que yo escuché durante muchos años en la iglesia, hablando del amor de mucha gente que dice, y todavía lo sigo escuchando, qué extraviados están esas personas de decir, yo voy a la iglesia por Dios, no por la gente. De decir, yo amo a Dios aunque no ame a las demás personas. Por lo menos no lo demuestre, tal vez lo diga de labios para afuera, pero de verdad no ama a nadie. Dejemos de decir que vivimos agradecidos con Dios y somos completamente desagradecidos con los demás. El mundo le fascina la independencia. Le gusta la gente que se hace sola. Y los grandes héroes deportivos, políticos, profesionales o en cualquier área que no necesitaron de nadie. Y eso es una vil mentira, porque nadie se ha hecho solo. Desde que nacemos dependemos de nuestros propios padres y no nos morimos. Hermanos, qué tan agradecidos somos con las demás personas, porque si algo yo he visto a veces en mucha gente que sí ser cristiana es la ingratitud tan terrible que tiene hacia los demás. Y eso demuestra que no hay algo bueno en su corazón. Hermanos, qué tanta gratitud hay en sus oraciones. Hermanos, claro que hay que pedirle a Dios, pero yo diría que hay que agradecerle más. ¿Hay más gratitud en sus oraciones que peticiones? ¿O usted solo tiene tiempo para pedir porque el resto, pues, ¿para qué? Mire su corazón, examine. Venimos a predicarle a usted hoy, no simplemente para que escuche, sino para que el Espíritu Santo confronte su vida y su corazón. Póngame mucha atención, hermanos, porque en los pasajes, en los versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver las razones por las cuales Pablo da gracias a Dios y de las cuales nosotros también somos beneficiarios eternamente. He hablado de la gratitud en general, pero déjeme decirle que el tema acá es de cosas puntuales, por las cuales Pablo da gracias a Dios, por las cuales también Pablo les dice a los colosenses, denle ustedes gracias a Dios por estas cosas. Y son tres cosas, vamos a verlo en 3 puntos rápidamente. Y el primero, y la primera gran razón para agradecer a Dios es que el Señor nos ha trasladado de la miseria espiritual a participar de la más grande herencia de todas. El segundo punto que vamos a ver hoy, la segunda razón por la cual darle gracias al Señor, es que el Señor nos ha trasladado de la esclavitud espiritual a la libertad plena. El primero es que Él nos ha trasladado de la miseria espiritual a participar de la más grande herencia de todas. El segundo es que el Señor nos ha trasladado de la esclavitud espiritual a la libertad plena. Y el tercero es que el Señor nos ha trasladado de la condenación eterna al perdón absoluto. Mire todo lo que el Señor ha hecho. Y yo espero que al final no terminen como muchos de ustedes, bueno, no de ustedes, hermanos, porque los bendigo, tal vez algunos, pero en general lo que he visto a veces en mi vida cristiana es que muchos dicen, sí, eso es cierto, Cristo nos perdonó, y les parece cualquier cosa. Pero ¿qué del resto? Como dicen muchos predicadores hoy de la prosperidad, yo sé que tengo el cielo garantizado, yo quiero el oro es ahora, dicen. Yo quiero la bendición ahora. Y la Biblia no dice eso, dice, si tú realmente tienes una esperanza futura, el ahora no te va a importar mucho. Sí, aquí hay que vivir, aquí hay que tratar de salir adelante, por supuesto. Pero esto no es nuestra vida, esto simplemente es un preámbulo de la verdadera vida que Dios nos otorga. Si usted cree eso, va a vivir agradecido. Y Pablo les da razones y les dice que agradezcan al Señor por estas cosas. Y primero, y volvamos y empecemos con nuestro primer punto hoy, es que vamos a leer el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Con gozo dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. Hermanos, el Señor nos ha trasladado de la miseria espiritual a participar de la más grande herencia de todas. Hay una pobreza espiritual que es buena.
Y ese reconocimiento inicial, cuando somos incrédulos, de que nosotros no tenemos ninguna riqueza, ningún recurso espiritual que alegar o que presentar delante de Dios para justificarnos. La pobreza espiritual es reconocerse como un miserable que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y en las bienaventuranzas Jesús dice que de esos pobres es el reino de los cielos. Pero hay otro tipo de miseria espiritual que de pronto yo lo quiero decir de esa manera para que lo entendamos, y es la miseria espiritual de aquellos que no tienen verdaderamente a Cristo. Es una miseria espiritual que al fin y al cabo a ellos les parece riqueza, porque están llenos de sí mismos y de sus propios pareceres y opiniones, y sus propios deleites, y sus propias justificaciones. Ahí sí, como le decía el Señor, creo que en Apocalipsis a una de las iglesias le decía: tú crees que eres rico, pero eres ciego, pobre, miserable, ciego y desnudo. Y a veces es una cosa lo que la gente piensa, y la más importante, al fin y al cabo lo que cuenta es lo que Dios sabe de las personas. Hermanos, nosotros éramos absolutamente miserables delante de Dios. En todo sentido miserableza, en todo el sentido que puede darse la palabra miserableza. Y sin embargo Él hace un cambio maravilloso en nuestras vidas al darnos gracia. Mire que Pablo empieza diciendo, dando gracias a quién, dice ahí. Pongan ahí, tengan el texto ahí. ¿Dando gracias a quién? Al Padre. Ahí debemos detenernos. Hemos escuchado Padre para aquí, Padre para allá. Los religiosos le dicen a Dios Padre, pero Dios no es su Padre. Yo sé que tengo 2 hijos y sé cómo se llaman. Se llaman Sofía y Mateo, ¿no es cierto? Pero si a mí se me apareciera cualquier otro muchachito y me dijera papá, yo le diría, muy lindo el niño, pero ese no es mi hijo. Porque yo solo tengo 2 hijos. Solo he engendrado 2 hijos. Y mucha gente le dice a Dios Padre, pero no tienen su naturaleza. Por eso nos parece tan común decir Padre, pero Padre es una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha concedido en su gracia, que le podemos decir a Dios. Porque para el mundo Dios no es su Padre, es su juez. Para los que no son creyentes, Dios no es su Padre. Digan lo que quieran, piensen en un Dios Papá Noel imaginario que ellos tienen, que les permite hacer lo que quieran. No, ese no es el Dios verdadero. Eso es producto de su imaginación. El Dios verdadero, solo aquellos que han recibido gracia en Jesucristo, tienen fe en Él, pueden llamarlo Padre. Miren, hermanos, antes Dios era nuestro juez. Ahora Dios es nuestro Padre. Antes Él tenía que condenarnos con justicia. Ahora Él ha decidido amarnos. Y cuando Dios decide amar, nunca deja de amar a quien Él ha decidido amar. Vuelvo y lo digo. Dice, la primera parte de este pasaje del versículo 12 dice que nos hizo aptos para participar de la herencia. Hermanos, no éramos ni dignos ni capaces de disfrutar de Cristo y de su gloria eterna, el cielo. Note algo, está diciendo algo que es maravilloso. Primero que todo, la herencia. Esa herencia es todas las bendiciones plenas de Dios en Cristo para nosotros, ¿sí? Que son muchas y que relacionamos de cierta manera con el cielo, porque sabemos que acá en esta tierra somos muy bendecidos, pero no podremos disfrutar plenamente de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque todavía estamos revestidos de un cuerpo de carne, porque estamos en medio de un mundo malvado y pecaminoso, porque hay muchas luchas en nuestra vida y ciertamente somos muy bendecidos, pero aquí no hay una plenitud de disfrute de todas las bendiciones de Dios. Por eso relacionamos mucho la herencia con el cielo, con la vida eterna, con lo que pasará después de que dejemos este cuerpo. Y hermanos amados, algo que nos está diciendo acá es que esa herencia es para nosotros, los que hemos confiado en Jesucristo y Dios nos ha dado una nueva vida. Pero ojo, algo muy importante ahí es que Él está diciendo que nos hizo aptos. O sea, que la bendición y por lo cual nosotros debemos agradecer a Dios es que nos hizo aptos de disfrutar esa herencia. Note algo. Hace 8 días hablé un poco de esto. Todo el mundo quiere ir al cielo, ¿no es cierto? Si yo salgo a la calle y le pregunto al marihuanero, al borracho, al esposo adúltero, a la señora sinvergüenza si quiere ir al cielo, ¿qué me va a responder? Pues como yo no quiero quemarme en el infierno. ¿Sí ven que están pensando en ellos? Todo se trata de ellos. Entonces dicen, dígame qué tengo que hacer. Ellos quieren un tiquete al cielo, quieren la salvación, pero no quieren el Salvador. ¿Y por qué vuelvo a citar esto? Porque tiene que ver con esto que estamos hablando acá. ¿Por qué la gente no quiere al Salvador?
¿Por qué no quieren realmente amar y sujetarse a Jesucristo? ¿Por qué quieren ir al cielo que piensan que es una Disneylandia celestial? Porque ellos no tienen la capacidad de conocer y de entender las verdades del Evangelio. Por eso la Biblia dice que nos hizo aptos. Eso quiere decir que Dios nos ha capacitado para disfrutar de Él ante todo. Y de su gloria al darnos un nuevo corazón, una nueva naturaleza espiritual. ¿Cómo nos hizo aptos? Estoy hablando de los cristianos, aclaro. No de todo el mundo. ¿Cómo nos hizo aptos para disfrutar de esa herencia? Nos dio un nuevo corazón. Usted tiene ese nuevo corazón. Porque de otra manera usted puede anhelar ir al cielo. Y anhela estar en el coro celestial. Pero si su corazón no es nuevo, si Dios no le ha dado un nuevo espíritu, usted no va a poder disfrutar de lo que los creyentes verdaderamente en Jesucristo disfrutan. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque desde ahora usted tiene que disfrutar las cosas de Dios. Si usted tiene un nuevo corazón, usted no va a esperar al cielo para adorarle. Usted quiere adorarle acá. Si usted tiene un nuevo corazón, usted no quiere llegar al cielo para ser puro. Usted quiere ser puro aquí, ahora. Eso será apto para recibir la herencia. Miren, yo creo que un hombre que vivió hace más de 100 años lo explica de una manera muy clara. Y quiero leer esto que escribió un pastor que se llamó J.C. Riley, o J.C. Riley en español, ¿no? ¿Sí? Que fue un gran hombre de Dios. Y pongan atención a lo que dice él. Espero que te des cuenta que el cielo sería miserable para un hombre sin santidad. Vuelvo y se lo leo. Espero que te des cuenta que el cielo sería miserable para un hombre sin santidad. Y tiene que ser así. Cuando un pecador dice que quiere ir al cielo, no sabe lo que dice. Supongamos que pudieras ir al cielo sin santidad. ¿Qué harías? ¿Estarías alegre allí? ¿Con cuál de los santos querrías conversar y de qué? Sus placeres, sus gustos y su carácter no tendrán nada en común con los tuyos. ¿Cómo podrías ser feliz con ellos en el cielo si en la tierra tú aborreciste la santidad? Quizás tú aquí disfrutas la compañía de gente rebelde, vana, mundana, amante del placer y profana. Pero ninguno de ellos estará en el cielo. Quizás tú evitas a los santos de Dios porque te parecen muy estrictos y serios, pero ellos son los que habitarán el cielo. Tal vez para ti orar, leer la Biblia y adorar a Dios son cosas fastidiosas, aburridas y tontas que puedes tolerar a veces, pero sin ningún placer. Quizás consideres que ir a la iglesia el domingo es una obligación pesada y no entiendes cómo alguien puede pasar tanto tiempo en adoración. Pero no olvides que en el cielo todo es adoración. Allí nunca cesan la adoración y los cánticos de alabanza al Cordero diciendo: Santo, 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 Señor Todopoderoso. ¿Lo entendieron, hermanos? Para ir al cielo no simplemente hay que quererlo, hay que tener el corazón para ir al cielo. Y eso solo lo da Dios. Si a ti ni siquiera te gusta ir a la iglesia, ¿cómo puedes decir que vas a estar en la eternidad en una iglesia, con la iglesia que es Cristo mismo y su pueblo? Si tú le buscas excusa a todas las cosas espirituales, ¿cómo puedes esperar que tú realmente vayas al cielo si es que tú... Mire, más adelante en ese escrito, algo dice el hermano Riley interesante. Dice, si un pecador, por casualidad, dice, obviamente es una suposición para ilustrar, eso nunca va a pasar. Si un pecador llegara al cielo, se arrodillaría ante Cristo y le rogaría que lo echara al infierno, porque él no quiere estar allá. Preferiría los tormentos del infierno antes que la pureza, la santidad y la adoración del cielo. El cielo es un lugar donde nunca se va a hacer lo que tú quieres, se va a hacer solo lo que Dios quiere. Y aquí a ti te cuesta incluso obedecer la palabra o sujetarte a los ancianos de la iglesia. Hermanos, mire qué interesante saber que Dios nos dio una herencia y nos hizo aptos para participar de ella. Hermano, su anhelo está en la gloria. Yo no sé, yo tengo este anhelo desde que era un muchacho. Y usted dice, bueno, ya tiene 40 años este señor, ya está como por la mitad, ¿sí? ¿Será normal que espere el cielo? No, yo anhelo esto desde siempre.
Aun cuando incluso alguna doctrina errada trató de meterse en mi cabeza, cuando me enseñaron mal de que es aquí, es ahora, yo todavía decía, no, pero algo más grande hay allá. Y cuando conocí la doctrina sana, entendí que ese grande, lo que hay grande en el cielo, no son las cosas, sino Cristo mismo. Hermano amado, ¿qué cosas incluye esa herencia? Número 1, voy a anotar algunas de las cosas que la Biblia dice que incluye esa herencia que Dios nos da y para la cual Él nos ha hecho aptos. Primero, la vida eterna. Pero cuando yo hablo de la palabra vida eterna, ¿usted qué piensa? ¿De una existencia sin límite de tiempo? Bueno, no se equivoque, porque si usted piensa eso, déjeme decirle que la gente que va a estar en eterna condenación también tendrá en ese sentido vida eterna, porque ellos nunca van a dejar de existir. No, cuando hablamos de vida eterna, es la más alta calidad de vida que pueda tener alguien. Cristo viviendo en el creyente. Imagínense la persona que tiene el mejor nivel de vida en este mundo, y sin embargo es un nivel de vida pecaminoso. Realmente no tienen que ser ejemplo para nosotros. Pero pensamos que si alguien tiene grandes comodidades y está rodeado de gente que lo ama mucho, y sus hijos son unos querubines y su esposo es un arcángel, ¿sí? Y que si aquí todas las cosas le salen bien, eso es un gran nivel de vida. Pero eso no tiene nada que ver con la calidad de vida que Dios nos va a dar, que nos dio ahora y que nos dará en la eternidad. Cuando habla de vida eterna es cuando Jesús se refería, y tendrán vida, y vida en abundancia. Y eso es algo que realmente no podemos alcanzar a explicar completamente, porque se escapa de todo concepto humano para entender las delicias, o para imaginarnos, o para pensar en las delicias de la gloria eterna que hay al lado de Cristo. Solo pienso en aquel salmo que dice, a tu diestra hay delicias, plenitud de gozo y en tu presencia, y delicias a tu diestra para siempre. Delicias, interesante esa palabra. Qué maravillosa es esa herencia. Vida eterna incluye. Hermano, ¿usted quiere la vida eterna? ¿Quiere que su existencia externa no sea en condenación, sino sea para la gloria de Cristo en la salvación que le ofrece? Hay que confiar en el Señor solamente. También habla de que esa herencia incluye la posesión de la tierra, y sobre eso hay ciertas discusiones teológicas, pero ciertamente el Señor habla en las bienaventuranzas que los mansos heredarán la tierra, ¿no es cierto? Y podríamos decir que nosotros habitaremos y reinaremos eternamente con Cristo en un lugar perfecto. Algo que me parecía interesante en algunos de los comentaristas que leí para preparar la enseñanza, es que decía que en esta parte de Colosenses, cuando habla de la herencia, el sentido de la palabra allí, o de las palabras que se usan allí, es de que cada uno recibe una porción de esa herencia. No es una herencia en general, interesantísimo, yo me gozaba cuando leía eso, sino que lo que él dice es que sugiere que cada cristiano tiene una porción de esa herencia puntual, específica para él. No solamente de un pedazo de tierra espiritual o físico en algún lugar, no, sino de todas las bendiciones que el Señor le ha dado. Es una manera de verlo, dándonos a entender que eso no es una cosa en general, sino que ya hay una porción de esa herencia eterna, maravillosa, donde está escrito su nombre, hermano. Eso es nuestro, porque Cristo lo ganó para nosotros. También parte de esa herencia eterna incluye todas las promesas de Dios plenamente cumplidas. Dicen que hay muchas promesas en la Biblia. Y esas promesas se cumplen en nuestra vida, por supuesto que sí, pero hay que reconocer que algunas se cumplen parcialmente y otras no plenamente en esta vida. Pero al pasar a la eternidad, en la herencia que recibiremos, todas las promesas de Dios serán cumplidas perfectamente. Pongo un ejemplo, Cristo venció la muerte por nosotros, pero todavía nosotros tenemos que algún día dejar este cascarón, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que algún día vamos a estar con 4 velas a los lados, hermanos? Suena muy folclórico, pero va a ser real. Ojalá Dios le dé muchos años de vida en esta tierra, pero a todos nos toca. La muerte ha sido vencida, pero llegará un día donde ya no va a haber más muerte. La promesa se cumplirá plenamente. Ciertamente el creyente no muere. Ahorita cuando estamos leyendo en Corintios para la Santa Cena dice que aún esos cristianos que de cierta manera desobedecieron allí están durmiendo, mas no muertos. Están esperando la resurrección. Los creyentes verdaderos recibirán todas las promesas de Dios cumplidas en su vida.
Para que un lugar sea maravilloso, para que una herencia sea maravillosa, para que usted anhele estar en un sitio, es muy importante la compañía, ¿no es cierto? ¿Saben con quién estaremos o con quién compartiremos la eternidad? Con gente santa. Con la gente que tiene su mismo corazón y su misma forma de pensar. ¿No le parece maravilloso? Aquí en esta vida, la mayoría de gente con la que tratamos son gente con la cual tenemos de cierta manera un pequeño conflicto, porque ellos tienen, o un gran conflicto, porque ellos tienen una manera de pensar diferente. A veces hasta en nuestra misma casa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, que no son creyentes, viven confrontándonos con ellos en desacuerdos, porque nosotros tenemos una regla de fe que es la palabra de Dios y ellos no. Y es duro, ¿no es cierto? Es difícil. Es difícil ver todas las injusticias y las cosas que se dicen en este mundo que ofenden a Cristo y que van en contra de lo que nosotros anhelamos como creyentes. Es duro. Pero llegará el día en que estaremos rodeados de santos solamente. Y todo será paz, armonía y bendición con gente que tiene el mismo deseo que nosotros eternamente. ¿No le parece maravilloso? Eso es parte de la herencia. Hermanos, aunque disfrutamos temporalmente de la herencia parcialmente, plenamente disfrutaremos de toda esta herencia y de todas esas promesas en nuestra vida. Hoy en día, el amor, el favor y la provisión de Dios están a nuestra disposición. La herencia no solamente la recibiremos en el futuro, no, hay que pensar que esa herencia ya es nuestra. Esa herencia de bendición, esa gracia maravillosa que hay en Cristo, ya es nuestra, pero tendremos que disfrutarla en un momento dado plenamente y tal vez, y obviamente, o todavía no la recibimos completamente. Entonces, hermanos, la primera razón por la cual darle gracias a Dios es ¿qué? ¿Usted lo tiene anotado? ¿Qué es? ¿Lo acabamos de decir? ¿El título? ¿Por qué le damos gracias a Dios? Porque nos ha trasladado de miseria espiritual a participar de la más grande herencia de todas. La gente nos mira, bueno, los verdaderos cristianos, ¿no? Porque los que son así como ahí medio, son mundanos. Ellos van a un lugar y nadie se sabe dar cuenta que son cristianos porque son iguales que los mundanos. No, yo no hablo de esas personas. Pero yo hablo de los que son creyentes, que aman, que pagan el precio de la fidelidad a Cristo, ¿no? Y la gente nos mira como con lástima, ¿no? A veces, pobrecito, es un retrógrado, es una persona que se quedó en el siglo pasado, ¿no? Alguna le preguntaron al predicador, ¿usted tiene pensamiento del siglo pasado? Y dijo, uy, me ofende, porque yo tenía que haber retrocedido 20 siglos. Cuando se escribió la palabra, ese es el pensamiento que yo quiero tener, la manera de pensar. Y la gente nos mira y nos dice, pobrecitos. O la gente que a veces ve que nosotros somos fieles creyentes, pero también pasamos por necesidades económicas, que a veces también tenemos problemas familiares, pero que todo lo estamos afrontando con fe en Cristo y honrando al Señor. Y la gente nos mira, pobrecitos, ojalá tengan lo que yo tengo, dicen ellos. Ellos no saben lo miserables que son delante de Dios. Y yo tendría que decir, como dijo Pablo, esto no es mi... La Biblia habla de eso, hay un himno, ¿no?, antiguo que dice, este no es mi hogar. La Biblia habla de que somos peregrinos y extranjeros, dice Pablo, para que resistamos las obras y los apetitos de la carne, como peregrinos y extranjeros, gente que está de paso. Hermanos, hay una gran herencia y nosotros debemos que estar agradecidos. La próxima vez que usted diga, otra vez aguapanela con pan, otra vez sopa, recuerde que lo que nos espera es glorioso. ¿Amén o no? Ahora, si usted está comiendo aguapanela con pan, le dice un impío, no, le tengo lástima, porque va de mal en peor. Pero los que somos de Cristo tenemos una gran herencia. Segundo, versículo 13, léanlo ustedes, por favor, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La segunda cosa por la cual podemos darle gracias a Dios y debemos darle gracias a Dios es que el Señor nos ha trasladado de la esclavitud espiritual a libertad plena. Eso es decir, estamos ahora bajo el reino y el gobierno de su Hijo amado Jesucristo. Hermanos, hemos sido liberados de la potestad. Potestad quiere decir poder, dominio, control. ¿De quién? De Satanás y del pecado. Y eso ha sido definitivamente, o sea, no es algo que nos dio por un tiempito, sino que es algo definitivo, desde ahora y para siempre. Oiga, hermano, yo a veces me gusta leer sobre historia y
he leído algunas cosas en el pasado sobre la esclavitud, ¿no? Cómo era esa institución de la esclavitud que dominó al mundo durante siglos, ¿no? Realmente el mundo está sin esclavitud hace relativamente poco frente a la historia de la humanidad, pero durante siglos se creía que era un derecho de algunos someter a esclavitud a otros y tratarlos como objetos y que fueran de su propiedad. Qué terrible era ver que nacían familias enteras en la esclavitud y sus bebés eran vendidos por el dueño sin ninguna misericordia, y la esposa era vendida y separada del marido. Y no tenían ningún derecho a chistar porque la ley no los protegía, no los consideraba realmente seres humanos. Eso pasó durante siglos. Tenemos que darle tanta gracias a Dios de que no nacimos en esa época. La institución de la esclavitud era algo terrible. Si tú no hacías lo que a tus dueños les parecía, te podían matar. Y ellos no iban a la cárcel porque tú no eras considerado una persona. Y trabajabas sin ninguna remuneración hasta que morías algún día. Realmente para los esclavos la única esperanza era la muerte. La Biblia dice que hay una esclavitud peor, y es la esclavitud de Satanás. Satanás es un tirano al cual la mayoría de la humanidad le sirve bajo su yugo, siendo engañados. Pienso que Satanás es como aquel cuento de Hansel y Gretel, ¿no? ¿Sí lo han escuchado o no? Bueno, creo que todos lo escuchamos. De los niños que se perdieron en el bosque y llegaron a la casa y una bruja, y la bruja ¿qué hizo? Parecía una abuelita, ¿no? Y les empezó a dar dulces, y los niños creían que, uy, qué señora tan buena, nos está dando dulces, y lo que estaba era cebándolos para después comérselos, para que se volvieran gorditos, y ellos creían que era maravilloso que les diera dulces. Satanás hace lo mismo con el mundo. Les da lo que ellos quieren y ellos piensan que es maravilloso servir a ese amo. Pero la verdad es que los está cebando para el día del juicio. Hermanos, Dios nos ha liberado de la potestad de Satanás y del pecado. Los creyentes no necesitan ser liberados del poder del pecado y Satanás, sino practicar la santificación y negarnos en amor. Es algo muy importante, porque parte de la teología equivocada de muchos cristianos dice que sí hemos sido liberados del poder de Satanás, pero que todavía hay que practicar liberaciones, y que todavía hay que reprender al diablo cuando nos caemos, o cuando nos salió un pelo en la sopa, o cualquier cosa, porque es un ataque del diablo. ¿Sí me entienden? Suena chistoso y lo exagero, pero ustedes saben que es así. Todo es culpa del diablo. Y si tú tienes una debilidad es porque algo te poseyó, porque el diablo te está obligando. No, eso es basura, es mentira. Los cristianos, verdaderos cristianos, han sido liberados completamente de la potestad de Satanás, dice la palabra. ¿A quién le creo? ¿Al Señor en su palabra o al apóstol de turno? Tengo que creerle a Dios. Pero entonces, ¿por qué yo soy débil en estas áreas? Porque, hermano, usted debe orar y debe vivir. Bueno, yo no sé si ven el Facebook de la iglesia o el correo, envié un artículo sobre la santificación, entender bien la santificación. Léalo, búsquelo. Yo no le voy a mandar bobas, ni fotos mías se las voy a mandar, tranquilo. Yo no voy a perder el tiempo con eso, ¿sí me entiende? Le voy a mandar cosas que le van a edificar, ¿sí me entiende? Siempre lea el correo, ¿no? Y vaya al Facebook de la iglesia. Hermanos, nos ha liberado de la potestad del diablo. Es interesante que usted puede ir a un lugar donde hay miles de personas, puede ir a un estadio, hay miles de personas y todos son esclavos de Satanás, pero usted no. Y no porque usted se crea mejor o por orgullo, sino porque usted diga, Dios me sacó de esa potestad. Así que los creyentes no necesitamos ser liberados del poder del pecado, sino practicar la santificación y negarnos a nosotros mismos en amor. Antes hacíamos lo que queríamos. ¿Y qué era lo que queríamos hacer antes de Cristo? Desobedecer a Dios y vivir para nosotros mismos. Cada vez éramos más endurecidos y estábamos más orgullosos. Pero qué bueno es el Señor, que cambió nuestra historia. ¿Cuántos planes tenía usted antes de ser cristiano? Mire, yo era un muchachito. Uno a los 14, 13 años no tiene muchos planes, pero tiene muchos sueños, ilusiones. Quería ser como el cantante de moda, el mejor futbolista del mundo. O tal vez tener muchas novias. O tal vez llegar a tener mucho dinero. Porque aunque uno sea joven, su pensamiento es igual de tonto y estúpido al del resto de los pecadores. Pero cuando Cristo irrumpió en mi vida, todo cambió. Y lo único que supe es que yo quería servir a aquel que me salvó. Y no lo digo como para jactarme, un gran ejemplo, porque esto no debería nosotros extrañarnos. Este es el corazón de aquel que tiene verdaderamente a Cristo. Si Cristo no cambió tus planes, tú no tienes a Cristo. No te puedes encontrar con él. Imagínate los planes de Pablo antes de ir a Damasco.
Esa mañana desayuno y dijo, voy a matar cristianos y después fijo voy para el Sanedrín y me las pelo, dice, ¿sí? Voy a ser el duro de allá, ¿sí? Porque es que yo soy un judío de... Y esos eran los planes de él y se encuentra con Cristo en camino a Damasco y él siguió pensando lo mismo. Se levanta usted y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tus planes han cambiado? Tiene que cambiar el deseo. Cuando Cristo nos saca de la potestad del diablo, nuestros deseos ya no son los del diablo, ni los del pecado. Todo, tus gustos cambian. Ya no te quieres casar con la mujer más seductora, ni con el hombre más papi, por decirlo de alguna manera. ¿Usted me entiende el lenguaje? No, tú ya te quieres casar con la mujer más santa, que te guste, claro, pero más santa, más servicial a Cristo. Ya no te quieres casar con el Adonis, te quieres casar con un hombre que ame a Cristo. ¿Sí o no? A mí me pasó. Claro que a mí me salió recompensa porque hermosa sí es y fuera su espiritual, ¿no? Eso sí, saqué la lotería. pero bueno. Aunque ella no se sacó la lotería, bueno. Hermanos, todo cambia. Nuestro propósito ya no es enriquecernos. Hace unos días les estaba hablando a algunas personas. Y son gente que tiene el deseo de realmente de conocer a Dios, ¿saben? Son gente que le estoy predicando el Evangelio, estoy llevando un estudio bíblico. Y surgió una pregunta en un momento dado acerca, porque el anhelo de ellos obviamente hasta ahorita están conociendo, entonces pues los comprendo un poco. Es enriquecerse, es crecer, estar en negocio y tener mucho. Y me preguntaban que qué pensaba de eso. Y yo les decía, es que eso a partir del momento en que ustedes tienen a Cristo, no significa que no sigan trabajando, que no puedan prosperar, no significa eso, pero significa que realmente eso ya no importa. Y entonces me miraban un poco asustados y yo les decía, mire, hay Dios, yo creo que para la mayoría de la gente Dios los maldice con plata cuando tienen mucha, porque no hay peor suplemento de Dios que el dinero. Y no estoy en contra de que tengamos dinero porque hay la necesidad, ¿no? Pero miren la manera en que eso es lo práctico de esto que Pablo está agradeciendo. Es que mi corazón es diferente. Ya se nota quién es mi Señor, no el diablo. No el pecado, sino ¿quién? Dios, Cristo. Qué hermoso es eso. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Recuerde siempre eso, para que se lo predique a la gente. Borracho te dice, no, yo soy libre, yo sí no estoy como usted aprisionado en esa iglesia. Yo sí quiero tomo y tomo cuando quiera. Y él piensa que es libre. No, él es esclavo. Él vive para pecar y no se da cuenta de que no puede dejar de pecar. Sin embargo, no solamente dice que nos sacó de un reino de las tinieblas, sino que nos pasó al reino de ¿quién? ¿Nos trasladó al reino de quién? De su Hijo. ¿Qué es el reino? Yo quiero aclarar algo porque a veces puede haber un poco de confusión en esto. Digamos que cuando la Biblia o el Nuevo Testamento habla del reino de Cristo, puede estar refiriéndose a varias cosas. La primera puede ser que está hablando del futuro reino de Cristo. Ese reino que Él va a establecer de toda justicia después de que haya destruido a sus adversarios en la segunda venida de Cristo. De ese reino puede estar hablando. Pero también puede estar hablando del reinado, digamos, lo natural de Cristo, es decir, el derecho que Él tiene de ejercer autoridad sobre todas las cosas, porque Él es el rey de todas las cosas. Pero aquí y en muchos otros pasajes, cuando habla del reinado de Cristo, está hablando de la cobertura y del gobierno que Dios ahora ejerce sobre nosotros por medio de nuestra relación con Cristo. Quiere decir que Dios se hace el gobernante, el Señor y el Rey de aquellos que han sido salvados por Jesucristo y tienen una relación con Él. Eso es ser trasladado al reino. No está hablando de un reino futuro, no está hablando de un reino natural, está hablando del reino que es ahora. Porque ¿quién es tu Rey soberano, hermano? Si no es ¿quién? Porque usted el domingo en la mañana viene a la iglesia, por poner un ejemplo muy tonto, porque eso es lo mínimo que usted podría hacer. Porque su Rey es Cristo, y usted dice, es lo más importante, voy a adorarle, quiero escucharlo. ¿Por qué usted toma las decisiones que toma? ¿Basadas en qué? ¿En sus impulsos? ¿O en el Señor que usted tiene, el Rey que usted tiene? Amados hermanos, siempre estaremos bajo algún señorío. El de Cristo o el del diablo y el pecado. Cristo es un Señor bondadoso, Satanás es un tirano.
No existe tal posibilidad que usted diga, yo quiero estar en un punto neutro. Ni de Dios ni del diablo, íbamos por la mitad, no existe. O Cristo es tu Señor o el diablo es tu Señor. Efesios 2 es claro, ¿no? El príncipe de la potestad del aire, el cual operan los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos los que son incrédulos. Y qué triste es ver o saber que hay personas incluso dentro de las iglesias que están bajo la potestad del príncipe del aire, de Satanás. Pueden estar levantando las manos el domingo, pero realmente el Señor de su vida no es Cristo. Sin embargo, aquí nos está diciendo que Él sí lo hizo. Que por medio de esa fe y de ese nuevo nacimiento y de ese corazón confiado en Él, de esa gracia que nos ha dado, ya no somos esclavos de Satanás ni del pecado, ahora somos servidores, súbditos, somos esclavos también. ¿De quién? De Cristo. ¿Cristo es su Señor? Le pregunto yo. Espero que sea así. La palabra trasladar, aquí es una palabra griega que es metisemi. Y usted dirá, ¿y eso para qué? Bueno, le voy a explicar por qué es importante saberlo. Porque aquí implica la idea de deportar. Para nosotros trasladar es simplemente llevar, yo puedo trasladar este púlpito de aquí para allá, pero aquí no está hablando de eso simplemente, está hablando de deportar, de llevar a un pueblo conquistado al reino del conquistador. Esa era la palabra que Pablo usaba. Llevar un pueblo conquistado a la tierra o al país del conquistador. Eso quiere decir que Cristo venció el reino de las tinieblas. Mire, ¿cómo nos salvó Cristo? Destruyó las obras de Satanás y el reinado del diablo, y de allá nos sacó como el conquistador que es, y nos llevó ¿a quién? ¿A dónde? A su reino. O sea, ni siquiera es que nosotros mismos hayamos querido decir, no, venga, me conviene estar en el reino de Cristo porque al final y al cabo Él es el que va a ganar. No, no pasa así. Porque nadie quiere pasarse al reino de Cristo por sus propios méritos. La gente está maravillada en el reino de Satanás. Es Él el que va y conquista de las tinieblas y nos lleva. Y mire que los pueblos que eran conquistados eran llevados voluntariamente o a la fuerza. Se ha leído los pasajes bíblicos, Babilonia que conquistó Israel, cogía y se los llevaba, era un secuestro. Y aquí lo que está diciendo es que Él se tuvo que imponer sobre nuestras vidas para que Él sea nuestro Señor. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. ¿No le parece maravilloso? Yo no sé, yo me emocioné con esto. Ya me emocioné mucho, no me estoy emocionando tanto ahorita, pero cuando leí esto dije, wow, qué profundidad tiene esto. Él es nuestro Señor porque Él así lo decretó y así lo conquistó. Hermanos, eso habla también de que nosotros somos propiedad de Él. A veces la gente duda de la salvación porque esto y aquello, pero yo le digo algo, es que somos propiedad del Señor, somos propiedad de Cristo. ¿Sí me escuchan o no? No, si quieres yo uso esto, tranquilo. Porque somos propiedad de ¿quién? De Cristo. Entonces, Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si pertenecemos a un reino inconmovible, tenemos que tener gratitud, nuevamente el tema de hoy. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, si usted es súbdito del Señor, si usted es parte del reino de la luz de Cristo, usted tiene que comportarse de acuerdo al reino al que pertenece. A la gente del mundo no hay que decirle que se comporte conforme al reino que pertenece, porque ellos lo saben hacer muy bien, ¿no es cierto? Mienten todo el tiempo, roban, tienen cosas contra los demás, odian, están pensando solo en ellos mismos. A nosotros sí nos toca esforzarnos en la gracia divina para representar muy bien al Señor nuestro, a Cristo nuestro Rey. Versículo 14, vamos rápidamente ya para entrar en la parte final de la enseñanza. Versículo 14, la tercera cosa por la cual le damos gracias a Dios y vivimos agradecidos con Él. A ver, hermanos, léanlo ustedes. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De pecados, ¿sí? Entonces la tercera cosa por la cual vivimos agradecidos con el Señor es porque Él nos ha trasladado de la condenación eterna al perdón absoluto. Y aquí nos dice cómo lo hizo. Hermano, antes de Cristo, todas nuestras acciones, pensamientos y motivaciones eran dignas de condenación.
¿Para qué usted vivía antes de tener realmente a Cristo como Señor? ¿Para qué usted vivía? Para uno mismo, para pecar. Esa era nuestra razón de ser. ¿Pensaba usted en el Señor? Tal vez usted pensaba en Dios como una cosa religiosa. No, sí, hay que tratar de hacer las cosas bien, así que tumbemos, pero no tanto. ¿Sí? Robemos, pero más bien poquito, ¿sí? ¿No? Porque es que de todas maneras, para que Dios no se enoje tanto. No, usted está pensando en usted mismo. ¿Y vivía para qué? Para pecar. Así que el problema era que estábamos bajo condenación eterna. ¿Era justo que Dios nos condenara como es justo que Dios condena a todo el mundo incrédulo? Claro que sí. No es gente que cometió un crimen, es que comete crímenes contra Dios todos los días y contra su palabra en todo momento. Miren, nuestros actos incluso buenos, entre comillas, no eran motivados por la fe en Cristo y eso ya los hacía pecaminosos. No eran conforme a la palabra de Dios, sino a la medida de cada quien. Y pretendían hacer méritos frente a Dios y los hombres. Por todo eso eran desagradables al Señor. Primero, porque no eran motivados por la fe en Cristo. No voy a hacer esto porque quiero honrar a Cristo. No lo hago porque es que se ve mal. Ya era pecaminoso. No eran conforme a la palabra de Dios. Bueno, yo sí creo que hay que hacer eso, pero tampoco hay que exagerar tanto. Yo creo que vamos por la mitad, no me importa que la Biblia diga eso. Pecado. Y la gente con sus buenas acciones pretende hacer méritos frente a Dios y frente a los hombres. Frente a los hombres ya reciben su recompensa y es que la gente crea que son buenas personas y eso ya los descalifica frente a Dios. ¿Por qué? Porque están buscando la justicia delante de los hombres y no delante de Dios. Y frente a Dios ganar méritos, pues es una ofensa grande para el Señor. Porque no hay nada que nosotros le podamos presentar a Él que le sea grato en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia pecaminosidad. Hermanos, no podíamos hacer nada digno para el Señor por nuestra condición de incapacidad y de esclavitud espiritual. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí es que Cristo nos liberó de esta condición. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su redención. O sea, Cristo nos redimió. Y eso quiere decir, en palabras sencillas, que Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra liberación. Siendo esclavos, como lo vimos en el versículo anterior, de Satanás y del pecado, no nos podíamos liberar a nosotros mismos. Y Cristo con su sangre pagó la liberación de nuestros pecados y de la esclavitud que teníamos al mundo y a Satanás. Así que nuestra nueva situación frente a Dios, nuestra liberación de la esclavitud no es solo un decreto de Dios, sino que es un pago legal. Interesante esto. Hay muchas cosas que vemos así en la Biblia. Mire, Cristo es digno de reinar sobre todas las cosas de derecho porque Él es Dios. Pero note algo, Él fue a la cruz y se hizo digno de reinar sobre todas las cosas. No solamente lo puede hacer, sino que se ganó el derecho a hacerlo, porque Dios hace bien siempre las cosas. Y en este caso, cuando habla de la redención, no solamente es que Dios haya decretado la liberación de las personas por las cuales murió Cristo, sino que esa misma sangre es un pago legal por lo que nosotros hemos hecho y nos ha liberado. Así que eso nos puede dar seguridad de que no es solamente que Dios haya querido perdonarnos y de pronto el día de mañana cambie de opinión, como algunos podrían pensar equivocadamente. No, estamos diciendo que aquí hay un argumento legal. Cristo derramó su sangre y pagó la deuda. Eso quiere decir que ya no hay forma de que una persona que ha sido salvada por la sangre de Cristo pueda estar nuevamente en esclavitud. Es maravilloso. Es maravilloso. En la parte final nos dice que el resultado inmediato de la redención es el perdón absoluto de nuestros pecados. Eso dice el versículo 14, ¿no? Y en que entendemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que el resultado inmediato de la redención es el perdón absoluto de todos nuestros pecados. El perdón de Dios es real y el perdón de Dios es radical. Dios perdona a los suyos en Cristo de una forma que nadie lo haría jamás. Mire, si la gente supiera todo lo que nosotros hemos hecho, no solamente con nuestras acciones, sino con nuestros pensamientos y motivaciones hemos deseado, créanme que la gente no quisiera nunca más volver a tener un trato con nosotros. La gente no estaría dispuesta a perdonarnos, pero Dios sí. Lo hace a través de su Hijo. Así que el perdón de Dios es radical. Lo hizo, pagó ese precio con su sangre y ahora nos ha hecho libres. Recuerde que nuestra cuenta aumentaba cada minuto y Él la borró completamente. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire, describiendo de una manera muy ilustrándolo, ¿no? Echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Allá los sepultará. Nadie más se acordará de ellos. Lo que nos está diciendo esta enseñanza o este pasaje de hoy, lo que hemos visto es que la muerte de Cristo por nosotros pagó el precio de nuestra redención, perdonó todos nuestros pecados, nos concedió e hizo capaces de recibir la más grande herencia, nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo ciudadanos del más grande reino eterno. Miren, créanlo, se lo digo así sencillo, si usted es cristiano, usted no tiene derecho a ser desagradecido. ¿Lo entiende? El incrédulo tampoco tenía el derecho, pero igual a él no se lo podemos pedir porque está muerto en sus delitos y pecados. Él va a vivir desagradecido porque es desagradecido por naturaleza. Pero el creyente no tiene derecho a ser desagradecido. Es como cuando un hijo adolescente se enoja con sus padres porque no los deja salir un día hasta la hora que ellos quieren. Y los padres con razón les recuerdan, oiga, pero ¿por qué me trata de esa manera? ¿O por qué el muchacho responde de esa manera tan agresiva? Cuando yo se lo he dado todo en la vida, desde que usted nació, como dice la mamá, ¿quién le limpiaba la cola? ¿Quién le pagó todo lo que usted vivió, sus estudios? ¿Quién se trasnochó? Suena canción, pero la realidad es que es verdad. Y sin embargo, lo que nuestros padres han hecho por nosotros es nada, comparado con lo que Cristo ha hecho por aquellos que son suyos. La próxima vez que usted se sienta defraudado porque es que no pasó lo que usted anhelaba, y entiendo que a veces pues nos entristecemos, pero hermano, deje que esa tristeza se vaya rapidito y no cometa el gran pecado de ser desagradecido con Dios. Diga, yo tengo que estar agradecido con el Señor porque yo estaba muerto y Él me dio vida. Yo tengo que ser agradecido con el Señor porque yo estaba bajo el reinado de Satanás y ahora estoy bajo su reino. Y créanme que el peor de todos los lugares, estoy ilustrando porque no hay ningún lugar peor, el peor de todos los lugares en el cielo es infinitamente mejor que el mejor de todos los lugares en el infierno. Y usted tendría que estar agradecido. Ahora no tengo un tirano por Señor, tengo un Rey soberano, bueno y amoroso, que siempre buscará mi bienestar y mi bendición. Hermanos, tengo que agradecer porque yo era un deudor muy grande, un enemigo de Dios, y Él me lo perdonó todo. Lo hizo en Cristo. ¿Hay razones para estar desagradecidos? Eso, por ahí comenzamos. Y hay tanto más por qué agradecerle al Señor, ¿no es cierto? Y recuerde que la gratitud del cristiano no es decir, ay, gracias Diosito, aquí me voy a quedar el domingo en la mañana viendo televisión. Gracias Señor, tú eres bueno. Qué bueno que eres bueno para que yo siga haciendo lo que me parece. No, esos no son corazones agradecidos. La gratitud del cristiano lo llega a negarse a sí mismo y obedecer y amar a aquel que le dio todo. Hermanos, estas verdades deben ser suficientes para motivarnos a tener una actitud constante de agradecimiento al Señor. Y si usted no es cristiano, yo le digo hoy, ese Cristo que ha liberado a aquellos que se han sujetado a Él, que han creído en Él y confiado en Él, es el Cristo en el cual tú puedes creer hoy. La invitación está hecha. Yo no te voy a pedir que repitas una oración, te voy a pedir que allí donde estás ahorita cuando oremos, te confrontes directamente con ese Cristo y le digas, Señor, he vivido en pecado, he sido un desagradecido, yo te pido que me salves y quites ese corazón malvado de mí. Y Él lo va a hacer si confías solo en Él. Te va a dar fe y arrepentimiento. Hermano, una última aplicación, dice versículo 12, en la parte inicial dice, con gozo dando gracias, interesantísimo, con gozo. Hermano, no se acostumbra a veces mucho a hablar de esto en nuestras iglesias, pero es que es realidad también. El cristiano tiene que ser optimista. ¿Sí o no? Porque al fin y al cabo todo es ganancia en su vida. Todo es ganancia. El cristiano tiene que tener una actitud diferente, tiene que dar gracias, pero con gozo. No es dar gracias, y estamos hablando no de simplemente hablarlo, sino de una actitud frente a la vida, que es la gratitud. No simplemente diciendo, bueno, sí, toca darle gracias, Señor, gracias. Ay. Sino está diciendo, gracias, Señor, porque
por cualquier razón. Gracias, Señor. Y hacerlo con gozo. Hermano, el cristiano tiene que ser optimista porque tiene razones para estar agradecido. Quien piensa que todo se lo deben o que la vida no ha sido justa con ellos, una persona amargada, depresiva, es tóxica. El cristiano no es así. El cristiano es optimista. Señor, pasó tal cosa, me quedé sin casa. Claro, duele, yo no estoy diciendo que no, pero sabes qué, gracias porque todavía te tengo a ti. Tú eres mi hogar, Señor. Eso es lo que hay en nuestros corazones. O usted de los que se queja, porque esa es la cuestión cuando uno no es agradecido, que vive quejándose de todo, ¿no? Es que hay hermanos que se quejan de otros de la iglesia. Cuando son sus hermanos, son su sangre, son su espíritu, más que su sangre. Es que esos hermanos no hacen. Y sí, no hacen, a veces no hacen la realidad, pero ¿sabe una cosa? Igual son nuestros hermanos, por lo menos tenemos una familia espiritual, ¿sí o no? No somos unos parias, pues perdidos, sin familia, sin Dios ni ley. Hermanos, que la gratitud se refleje en las acciones de nuestra vida. Alabe a Dios, vengamos a la iglesia y cantémosle. Pero no solo acá, cántele en su casa, cántele en su trabajo. ¿Qué hace un cristiano escuchando por ahí las 12 del despecho? ¿Qué hace el cristiano escuchando música que habla de cosas vulgares? No, el cristiano tiene que estar lleno del Espíritu, y estar lleno del Espíritu, y estar lleno de la palabra, y estar lleno de la palabra incluye también el hecho de que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sí o no? O usted está lleno del Espíritu y está cantando, si me dejas te mato, o alguna cosa de ese tipo, como cantan hoy en día. Esta es la gratitud práctica. Démosle gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Hoy no quiero pedirte nada, Señor, porque todo nos lo has dado en Cristo. Pero sí quiero agradecerte, Señor, por este tiempo de predicación y por cada persona que al salir hoy va a entender esta palabra y la va a llevar en su corazón para vida. Gracias, Señor, por darnos un corazón nuevo, Señor, y por sacarnos de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo. Y gracias, Señor, por ser súbditos tuyos y ya no de Satanás. Gracias, Señor, por haber perdonado todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por darnos una familia espiritual, que es la iglesia. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y estar con nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Señor, porque ese eres tú, la razón de nuestra alegría, la razón de nuestra gratitud, Señor. Gracias, Señor, porque aún, y eso lo entendemos sin merecerlo, y siendo enemigos tuyos, a ti te plació amarnos. Aunque queríamos odiarte, tú nos amaste, Señor, y nos diste vida eterna y un nuevo corazón que desea honrarte, de verdad desea honrarte, Señor. Gracias, Cristo bendito, por lo que has hecho en cada hermano que está aquí presente y en algunos que no han venido hoy. Y gracias por lo que harás en aquellos que viniendo no son creyentes, pero que les estás dando una oportunidad de escuchar la palabra al venir a este lugar, Señor. Eres tú quien lo hace en ellos. Gracias, mi amado Salvador, por la vida eterna y porque algún día cantaremos en gloria juntos los que estamos aquí, muchos otros más, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso y que tú eres grande, Señor. Gracias, Cristo bendito. Gracias, mi Señor. Gracias, Rey soberano. Dale gracias al Señor un minutico más allí donde estás, en tus propias palabras. Tantas cosas